Quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar y después entramos a la palabra. Creo que salimos un poquito más temprano del servicio. Pero bendecidos. Amén. Y Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí para adorarte, para alabarte, para rendir ese culto a ti, Señor, que tú eres el único digno de gloria y de alabanza. Muchísimas gracias porque tú nos permites esto, Señor. Gracias porque me permites, Señor, venir a compartir un poco de lo que tú nos has enseñado, mi Señor. Te pido, Señor, que así como tú me enseñaste a mí, Señor, la gracia. Ayúdanos, tu Santo Señor, dando esta Espíritu, fuerza, Señor, este sea ánimo, abriendo el este entendimiento de fluir, mis Señor, hermanos y cada día permitiendo más, Señor. que comprendan, Danos Señor, cada lo que día tú me más, has Señor, enseñado a mí, mi este Señor. ánimo, Señor. Ayúdame, mi Señor, también a Danos tener carita, facilidad, esa expresión de claridad, palabras. Señor, en el Enséñanos a hablar. predicar y hablar tu Quita, palabra. por favor, Conforme, este Señor, está nervio escrito. tan Toma, Señor. agudo que tengo, Señor, dame tranquilidad para poder hablar de ti, mi Señor. Danos, Espíritu Santo, este fuego Ayúdame, mi Señor precioso. bendito. Sí, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque aquí es donde nos edificas, nos vas formando, nos vas dando consejos, Señor, que trae ese verdadero reposo si nosotros somos diligentes y lo aplicamos, mi Señor. Ayúdanos diciendo los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor, y por favor ayúdanos. Transforma nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar cada día, mi Señor. Muchísimas gracias, mi Señor bendito. Gracias, no tengo palabras para agradecértelo. Que tú eres para mí, mi Señor, como tú eres conmigo, mi Señor. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Así de pie, mis hermanos, les pido que por favor me acompañen a el libro de Éxodo, el capítulo 20, del versículo 8 al 11 vamos a leer. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Amén. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. El domingo pasado nos venían hablando de cuál era nuestra convicción. Siéntense, mis hermanos. De cuál era la convicción que cada uno de nosotros teníamos para venir acá, sentarnos y adorar al Señor, ¿no? ¿Cierto? Y nos decían que la mira siempre la teníamos que tener en el Señor. Hoy yo quiero hablarles del día de reposo y pues lo vamos a mirar un poco en su contexto, qué era lo que quería expresar el escritor. ¿Sí? Sí, por favor, mis hermanos, se mira o miran al hermano que tienen al lado y se preguntan para usted, ¿quién es? Y piensan. Y creo que es un poco imposible definir
a una persona, ¿cierto? Más bien podemos dar como un pequeño concepto o como una ilustración o lo que manifiesta esa persona para mí, ¿cierto? Y si eso hablamos de un hombre, ¿cómo más no sería de nuestro gran y poderoso Dios, ¿no? Amén. Y eso es lo que todos los hombres y los escritores de la Biblia, o a esto están ligados. Ellos pueden manifestar una mínima cosa de lo que es nuestro gran Dios, ¿sí? Por medio de figuras. Eso es lo que hemos venido mirando estos días, que los hombres de la Escritura nos muestran ciertas figuras para manifestarnos una verdad del Señor. Amén. Entonces, para este mandamiento, el escritor nos muestra un argumento. Quiero que por favor me acompañen a Deuteronomio, capítulo 5, verso 15. Alguien que por favor lo lea. Amén. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá, con mano fuerte y con brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. Aquí ahora nos muestra otro argumento diferente del cual nos estaba mostrando en el texto anterior, que dice, ustedes fueron siervos en tierra de Egipto. Para empezar a entender, porque al parecer son dos conceptos diferentes, pero si lo analizamos bien y si miramos qué es lo que nos quiere enseñar el escritor, entonces podemos entender que es un solo argumento, que es bastante similar lo que el escritor nos está diciendo en el argumento que está dando para guardar este día de reposo, ¿sí? Entonces lo que primero nos toca hacer es entender a quién le fue escrito este mandamiento, ¿sí? Yo creo que todos entendemos que eso lo recibió un hombre para dárselo a un pueblo que se llama Israel, ¿cierto? Amén. Amén. Este mensaje estaba dirigido a un pueblo llamado Israel. Ahora quiero que nos situemos por un momento allá en ese pueblo, cuando este pueblo recibe ese mensaje. Quiero que piensen ustedes en quién era este pueblo. Quiero que piensen en qué condición estaba este pueblo. Y quiero que piensen si conocía este pueblo o no conocía a Dios. Porque nos toca analizar muy bien eso, porque no podemos decir de una vez que el pueblo de Israel es el pueblo del Señor. Ya les argumento por qué. Recordemos que en este punto es donde se conoce como un pueblo, porque a Egipto solo descienden unos cuantos de la descendencia de Abraham. ¿Sí se acuerdan la historia, mis hermanos? De que de la descendencia de Abraham descienden sus hijos, que son los hijos de Jacob, y ahí es donde el Señor forma como tal un pueblo que empieza a llamarse Israel. Este pueblo estaba en una cautividad y siendo oprimido por otro pueblo con una gran crueldad. Si nos acordamos de lo que hemos visto por allá en el libro de Éxodo, vemos cómo el pueblo de Egipto oprime bastante al pueblo de Israel y comete ciertas crueldades con este pueblo. Ahora, quiero que pensemos de si conoce o no conoce a Dios, porque acuérdense en que ellos duraron 400 años dentro de este pueblo, y en esos 400 años ellos cogieron todas esas costumbres, cogieron todos esos ídolos,
todas esas manías, todas esas cosas que este pueblo tenía. Sí, porque fueron 400 años que estuvieron allí caminando como caminaban el pueblo de Egipto. Entonces creo que en este momento podemos decir que el pueblo de Israel no conoce al verdadero Dios, porque ellos están acostumbrados a muchas otras cosas y aún no conocen al verdadero Dios. Creo que así estuvimos nosotros en cierto tiempo, ¿no? Andando conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, satisfaciendo nuestros deseos y nuestros pensamientos, sin entender quién era nuestro verdadero Dios. Quiero que se vayan introduciendo o caminando con este pueblo para que así podamos sacar las ilustraciones para nuestra propia vida. Amén. Ahora, si analizamos, a pesar del sufrimiento y la opresión de este pueblo que tenía por parte de Egipto, este pueblo fue difícil para salir de ahí. Este pueblo no quería salir de ahí. Quería seguir, a pesar del sufrimiento, seguir bajo esa esclavitud. ¿Por qué? Y quiero que nos analicemos nosotros mismos. Porque hay veces que seguimos bajo una esclavitud, aun cuando nos trae un dolor impresionante. Nos quejamos al Señor, pero yo no quiero salir de ahí. Quiero que, por eso les decía, vayamos metiendo ahí caminando con este pueblo. Creo que es por el miedo a los enemigos, a tener en contra con los que yo caminaba y compartía ciertas cosas que al Señor le son desagradables. Y para que no se me vuelvan en contra, entonces yo prefiero no cambiar de caminar, ¿cierto? Y eso nos pasa bastante. Amén. Y por el miedo a perder la comodidad, una comodidad que nos metemos en la cabeza, porque en realidad no hay comodidad. Si nos acordamos de este pueblo, después en cierta ocasión dicen, no, yo me quiero volver allá a seguir comiendo pan, carne, pero ellos no estaban así. A ellos les tenían el yugo encima y los estaban maltratando, los estaban matando, mataron los niños, estaban bajo una crueldad muy dura sobre este pueblo, debajo de este pueblo. Y así ellos no querían abandonar este sitio. Ahora, ellos fueron los que recibieron el mensaje con el propósito de ser enseñados, instruidos, animados y fortalecidos. Vamos entrando ahí un poco en el contexto, ¿no? De quién era este pueblo, qué pensaba este pueblo, a quién realmente le servía este pueblo cuando empezó a recibir el mensaje. ¿Sí? Ahora, por segundo vamos a ver quién escribe el mensaje. ¿Sí? Yo creo, y lo hemos visto, que ese mensaje el Señor se lo da a un hombre llamado Moisés para que lo lleve a ese pueblo, ¿cierto? Entonces, recordemos quién era Moisés. Moisés era un descendiente de este pueblo. Acuérdense que por la crueldad que ese pueblo de Egipto tenía con los hijos de Israel, la mamá de Moisés lo puso en, digámoslo así, como una canoita, una canasta, y lo lanzó río abajo, ¿cierto? Y ahí es donde lo recibe la hija del faraón y lo toma como si fuera su propio hijo. De ahí es donde vemos que la hermana mira y lleva a la propia madre para que lo amamante, ¿no? Y vemos esta hermosa historia. Y entonces ya ahí empezamos a ver que Moisés empieza a ser formado en la realeza. Él fue instruido en la mejor educación del tiempo. Por ser hijo de la hija de Faraón, era de la realeza. En este tiempo podíamos decir que
era un gomelo. Moisés era el gomelo de su tiempo. Moisés es quien escribe o da el discurso de este pueblo, es quien transmite ese mensaje que este pueblo necesita recibir y va a recibir. Pero ¿qué es lo que le comunica a Moisés para que sean fortalecidos y sigan caminando con el Señor? Ahora sí recuerden de qué estamos hablando, como empezamos al inicio. Estamos hablando de la instrucción del día de reposo, y creo que todos hemos visto el realce que este mandamiento tiene por toda la Escritura. Es un mandamiento que le dan una importancia tremenda, y quiero que miremos por qué. Hablamos de los argumentos de Moisés para establecer esta ordenanza del día de reposo. Alude Moisés a la historia de la creación. Por allá estuve mirando y dicen los historiadores que habían ya historias de la creación, historias muchísimo más antiguas que la que Moisés nos narra, ¿sí? Inclusive había una historia similar a la que Moisés nos narra. O sea, posiblemente Moisés haya tomado de esta historia para relatarnos lo que nos está, o para comunicar el mensaje, ¿sí? Esta historia es muy posiblemente conocida por todos los pueblos de su época, ¿sí? También podemos entender que como Moisés fue instruido y capacitado en las mejores escuelas, Moisés tiene el acceso a todos estos escritos. Moisés conoce o pudo haber conocido todas estas historias de primera mano, ¿sí? ¿Con esto quiero decir que la historia de la creación es mentira? No. Lo que quiero decir es que Moisés tomó de estos escritos para comunicar un mensaje, ¿sí? Porque sabemos que por la fe entendemos que por la palabra de Dios ha sido constituido el universo. ¿Eso lo creemos o no? ¿Cierto? Y creemos que el Señor, por su Santo Espíritu, instruyó e inspiró la Escritura. O sea, que Él guió a Moisés para que escribiera lo que está escribiendo. Amén. Qué pena, mis hermanos. Es una forma literaria que hay en el momento, y es lo que Moisés toma para comunicar un mensaje. Es como, por decir un ejemplo, en esta época hubo un accidente hace poco allá al lado de la casa, y decir que había una reunión de personas, ¿sí? Y hubo una explosión y todos los que estaban reunidos salieron a volar. Pero ¿a qué me refiero yo con eso? ¿Sí? Pueden que del susto hayan arrancado a correr. Literalmente, no estoy diciendo que cogieron alas y salieron a volar. Y eso creo que es lo que, o la forma literaria que Moisés utiliza para comunicar el mensaje. Creo que debemos mirar los escritos de Moisés con tal cuidado, porque él pone las comas, los puntos, cada palabra en un sitio perfecto, porque es que esta escritura es inspirada por el Señor. Entonces, todo está perfectamente colocado para transmitir un mensaje. A nosotros nos toca es ir y entender qué era lo que este personaje quería llevar.
¿Qué era lo que quería comunicar? Quiero que por favor me acompañen nuevamente a Éxodo, en el texto que estábamos, capítulo 20, y verso 11. Dice la escritura: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, en 6 días, y reposó en el séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, vamos a analizar este texto en 2 partes. Primeramente, la creación en los primeros 6 días, y después vamos a analizar qué es lo que el escritor habla de que el Señor o Dios reposó en el séptimo, porque no creo que lo podamos tomar literal, porque Dios no se cansa. Entonces nos toca ir y escudriñar y entender qué es lo que nos quiere transmitir el escritor. En los 6 días, recordamos qué fue lo que pasó en la creación. Dice que en el primer día de las tinieblas hizo resplandecer la luz, ¿no? Y fue siguiendo, después hizo separar las aguas y hizo la expansión de los cielos, ¿sí? Separó las aguas de la tierra seca, creó seres vivientes, creó al hombre. Pero antes de esto pasaba algo. ¿Qué era lo que pasaba? Antes de la creación, ¿qué era lo que había? Amén, vacía y desordenada. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y escuchen esto: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Ahí está Dios mismo en la creación, que vemos que está desordenada y vacía. ¿Qué es lo que nos quiere comunicar el escritor con esto? Creo que Moisés le está dando una ilustración a este pueblo. Sí, quiero que me escuchen muy bien esto. Moisés le está dando una ilustración a este pueblo para que se sientan identificados de cuál es el propósito que el Señor tiene en sus vidas. ¿Sí? ¿Me comprenden eso? ¿De dónde lo saco? Les está afirmando que el Señor, de lo que es inhabitable, por su voluntad y gran poder, lo transforma y le da un orden, le da la forma para que Él, para que a ojos de Él sea agradable, para que sea bueno en gran manera, como cuando vemos en la ilustración que nos está dando pasa. Hace su creación y dice que todo era bueno en gran manera. Amén. Pero el pueblo, ¿qué es lo que le entiende de esto? ¿Cómo pueden identificarse con esto? Vamos por favor a Deuteronomio, capítulo 32. Vamos a compararlo con el texto que acabamos de leer de Génesis. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12. Y dice en la palabra: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza,
destilará como el rocío mi razonamiento, está hablando Moisés, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y él es recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿A quién le está hablando? ¿No es él tu padre que te creó? ¿Dónde los creó? Eso lo estábamos hablando ahorita. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considerad los años de muchas generaciones. Preguntad a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra, ahora vea, ¿a qué está haciendo alusión? Le halló en tierra de desierto y de yermo de horrible soledad. Está haciendo una relación con lo que habla en Génesis 1. Lo trajo alrededor, lo construyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Y también cuando habla sobre la águila que revolotea, habla también, toma la misma expresión de la que habla en Génesis, de que el Espíritu del Señor se paseaba sobre la faz de las aguas. O sea, ¿qué es lo que me está queriendo comunicar Moisés o a este pueblo en el primer contexto, que era la primera audiencia que tenía que escuchar este mensaje? Que esa tierra de Egipto era lo mismo que el principio de la creación, esa tierra desolada y vacía, que en ella no se podía habitar. Esto es lo que le está queriendo comunicar Moisés al pueblo de Israel. Me perdí. El Señor día a día, alusión a Egipto, ¿listo? Pero también nos muestra su presencia trayendo orden. Ahora, este orden el Señor lo da día a día, va dando un orden a su creación y el día séptimo reposa. O sea, está el pueblo de Israel y dice que la tierra de Egipto es lo mismo que en el principio de la creación, la tierra desordenada y vacía. Eso representa la tierra de Egipto, ¿sí? Y ahí está el pueblo. Y le dicen, y allá no hay nada. Los voy a sacar de ahí. Y en 6 días voy a establecer. Día a día los voy a ir ayudando, los voy a ir sacando y los voy a llevar a una tierra que es la que yo, dice el Señor, que es la que yo les prometo que va a ser tierra que fluye leche y miel. Y si nos ponemos a comparar, mis hermanos, la creación con lo que pasaba en el pueblo de Egipto con Israel, vamos a encontrar cierta similitud. Ejemplo, de que de las tinieblas resplandeció gran luz o luz. ¿Sí? En el pueblo de Egipto, una de las plagas, ¿cuál era? Tinieblas. ¿Cierto? Vamos a encontrar los animales se levantan contra el pueblo, ¿sí? Y en la creación vemos que el Señor le da autoridad al hombre
sobre los animales. Dice el Señor que la tierra va a producir su fruto, ¿sí? Que va a ser próspera. Y en Egipto no vemos eso, porque los animales se comen los frutos, se destruyen los frutos. El Señor dice al hombre que se multiplique y que va a ser bendito lo que hay en su vientre, la mujer, y que van a tener muchos hijos. En Egipto fue cerrada la matriz de las personas, pero eso no, solo acontecía a este pueblo de Israel, de Egipto, perdón, que era lo contrario a lo que el Señor había establecido, porque el pueblo de Israel no les aconteció nada de esto, sino que el Señor los iba a sacar y les iba a dar su tierra prometida. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que esta es su nueva creación. Por eso en el texto que estábamos leyendo dice, te creó Dios. Entonces, esta es la nueva creación de Dios. Por eso el escritor nos lleva en ese argumento a la creación. Y les dice a ese pueblo, así como el Señor organizó todas las cosas, así los va a organizar a ustedes y los va a crear. Van a ser ustedes una nueva creación. Y creo o quiero que piensen en nosotros, metiéndonos nosotros en este pueblo. Cada día el Señor nos va ordenando, va quitando el caos que hay en nosotros. ¿Sí? Ahora, quiero que vayamos a mirar una cosa, perdón que se me olvidaba. Son tres contextos diferentes, que es la creación literal, ¿sí? De lo que les hablaba, la tierra desordenada y vacía, y el Señor crea o ordena los cielos y la tierra. Ahora, está el pueblo de Israel, siendo el caos la tierra de Egipto, donde están cautivos, con la promesa de que van a heredar una tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? Y está el contexto del pueblo espiritual, siendo el caos la cautividad que tenemos en el pecado, con la promesa de que vamos y somos siendo restaurados, vamos siendo ordenados para tener un verdadero reposo, una verdadera comunión con el Señor, para estar en ese verdadero paraíso, para tener esa verdadera vida eterna que es conocer a nuestro Señor. Y ahí es donde vamos a tener paz y alegría en nuestro corazón. Ahora, quiero que vayamos a mirar qué es lo que el escritor quiere decir en el día séptimo. Lo que les decía de que en el día séptimo el Señor reposa. Entonces, yo creo que este no es el fin de la creación, sino más bien como la finalidad, como el propósito que el Señor tiene para su creación. ¿Sí me hago entender? O sea, que el Señor va creando día a día su creación para que ella esté en ese día de reposo, en el día séptimo. Entonces, no es el fin de la creación, sino la finalidad. Ahora, otro punto para analizar. Aquí podemos entender que ¿quién fue el que estableció que el pueblo de Israel estuviera en Egipto? Dios mismo, ¿no? Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo, van a estar 400 años allá en esa tierra desordenada y vacía. De aquí podemos deducir que entonces en la creación nadie pudo desordenar la tierra ni dejarla vacía. Esto es del Señor.
O sea, ¿estoy queriendo decir que del Señor sale el caos? No. Más bien eso me enseña que del Señor sale lo bueno, que es Él el que establece el orden correcto de las cosas. Esto es lo que me quiere enseñar eso. Esto no me habla de que el Señor sale el caos. Más bien le da la grandeza a mi Señor diciendo, del Señor es que sale el orden, del Señor es que viene lo bueno, del Señor es lo único, como lo leíamos ahorita. En Él no hay iniquidad, en Él no hay maldad, de Él es todo lo bueno. Más bien enseña, o más bien, es el hombre en su desobediencia que ocasiona el caos en el mundo bueno de Dios. Entonces, decíamos que el Señor es el día de reposo, o que el Señor establece el día de reposo para que el hombre permanezca en ese día. Amén. Por favor, alguien que me colabore con Marcos, capítulo 2, verso 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Amén. O sea que el día de reposo no era para que el Señor descansara, sino que estaba manifestando algo. Ese día es hecho para que el hombre esté en ese día. Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir el Señor cuando dice que en este día reposa. Vamos a Éxodo, capítulo 31, verso 17, por favor. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Ahora vamos a detallar básicamente 2 palabras de este texto para entender qué es lo que Moisés nos muestra cuando dice que el Señor reposó. Vamos a ir a la parte secundaria del texto donde dice, en el séptimo día cesó y reposó. Para la palabra cesó, es la palabra común que nosotros entendemos que utilizan para reposo, que es Shabbat, que significa reposo o cesar de hacer algo, ¿sí? Pero hay otra palabra que ahí me la nombran como reposo, y esta palabra es nafash. Es para tomar refrigerio, para confortar o para regocijarse. O sea que cuando el escritor me dice que el Señor reposó, lo que me está queriendo decir es que cuando Él hace su creación, llega y se regocija con su creación. Por eso entendemos o vemos un ejemplo, es como, bueno, aunque son ejemplos muy vanos, como cuando un pintor hace su obra de arte y dice, oh, está bien bonita. O cuando nosotros hacemos alguna obra de mano, ¿sí? Cuando hacemos algo y decimos, uy, quedó bonito. Aunque esto es muy corto porque el Señor va y está con su creación. Él interactúa con su creación. Por eso esos ejemplos son bastante vanos. Pero es como para que me entiendan un poquito. Ahora, por favor, vayamos versículos más atrás. El versículo 13, por favor. Alguien que por favor lo lea.
Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Amén. Amén. Entonces, entendiendo que este día representa ¿qué? El regocijo del Señor sobre su creación. Ahora el Señor me dice que este día va a ser una señal, ¿sí? Va a representar eso, ¿sí? De Dios hacia los hombres y del hombre hacia Dios. Debe ser la intención del hombre de mirar a su Creador y hallar una delicia en Él. ¿Pero qué es una delicia? ¿Será que si hallamos delicia en el Señor? ¿O en qué hallamos delicia? Porque allá el escritor o Moisés nos deja un ejemplo, ¿no? Por allá en el huerto del Edén, el Señor dice, vea, le voy a dejar todos estos frutos de todos estos árboles, cualquier cantidad de árboles, con frutos, dice la escritura, deliciosísimos para comer. Pero le dice al hombre, de este fruto no vas a comer. ¿Y qué pasó? Que el hombre o la mujer miraron ese fruto con esa delicia. O sea que cambiaron el deleite de Dios por el deleite de sus propios deseos. Ahora entendemos y veníamos estudiando lo que representaba esa serpiente que hay en ese texto, ¿no? Y veíamos que representa es como el hombre está llevado o queda cautivo allá a comer de la tierra, de lo que ofrece este mundo. Y este mundo lo que le dice a ustedes es que ustedes se deleiten en lo que usted quiere, en lo que anhela su corazón. Pero eso es contrario a lo que el Señor dice. El mundo y sus deseos. Pero el que permanece en la palabra del Señor, o en el Señor, permanece para siempre. Ahora, tristemente, hallamos esto en los hombres. Y quiero que analicemos esto en nosotros. ¿En dónde es que tenemos nuestra delicia? Porque día a día nosotros vamos analizándonos, o el Señor nos va mostrando dónde es que tenemos esa delicia. Y creo que todos tenemos la delicia desviada, porque por eso nos avergonzamos de muchas cosas. Por eso aparentamos ciertas cosas y nos da miedo de que la gente conozca que hay dentro de nosotros, porque a nosotros mismos nos aterra eso. Pero eso lo conoce el Señor. Entonces, es más bien buscar cuál debe ser mi verdadera delicia. Esas delicias que me ofrecen mis propios deseos solo traen deshonra y solo traen vergüenza a mi vida. Aún cuando clamamos al Señor pidiendo libertad, que nos quite estas delicias, somos hipócritas, porque, un ejemplo, yo le digo al Señor y le he dicho, lo digo porque lo he hecho, le dije, Señor, mira, estas personas se están levantando contra mí. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevan como yo quiero que me lleven? Pero el Señor me dice, más bien, aprenda a soltarse de su orgullo. Suéltese de ahí. Mire eso más bien. Sea libre en mí. La verdadera libertad es esa obediencia a lo que el Señor nos dice. Hallar esa verdadera delicia en el Señor. Eso es la verdadera libertad.
hacer lo que tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Por eso cada día venimos recibiendo consejo. Vienen los hermanos, gracias a mi Señor, trayéndonos consejo, pero ¿qué hacemos con ese consejo? ¿Lo desechamos y más bien vamos y nos deleitamos en lo que nos gusta? Y creo que eso es lo que tendemos a hacer. Y ya para terminar, mis hermanos, vamos a ir a Isaías, que creo que Isaías entendió de esta manera. Isaías capítulo 58. Verso 13 y 14. Alguien que por favor lo lea. Amén. Si retrajeres el día de reposo, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén, amén, mis hermanos. Y creo que no hay que explicar este texto. Es como para que lo llevemos guardado en nuestro corazón. Dice, deleítate, retén de este día tu pie de no hacer lo que tú quieras, sino más bien obedece, sigue caminando en obediencia, mírame. Les decía al principio, nos decían el domingo pasado, ¿a quién debemos mirar? ¿Cuál es nuestra convicción? Debe estar esa convicción de que el Señor es nuestra delicia. Dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, te haré reinar, te sentaré a la diestra, eso nos promete el Señor, ¿no? Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. ¿Qué es eso? Acuérdense que al pueblo de Israel les daban a heredar la tierra, ¿cierto? Pero para el contexto de nosotros, nos va a dar ese verdadero reposo, que haya paz en nuestro corazón, que podamos caminar tranquilos todos los días. Eso es lo que viene a causa de la obediencia. La obediencia, hallar ese verdadero deleite en el Señor. Entonces es guardar esto, mis hermanos. Guardar este consejo del Señor, y el Señor me hacía entender esto y para soltarme un poco de cosas que me atribulan tanto, que me hacen llorar, pero el Señor dice, ya basta con eso. ¿Qué haces sufriendo por eso? Más bien camine conmigo, camine en obediencia. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Y que mi Señor nos ayude cada día. Que podamos soltarnos de todas estas cosas y caminar con Él. Amén. Gracias, mi Señor bendito, por tus consejos, porque después de que nos sentimos reargüidos, Señor, sabemos que viene la paz y la tranquilidad que solo tú nos puedes dar en nuestro corazón, Señor. Porque entendemos que es tu misericordia, que es tu formación, que día a día nos vienes corrigiendo, que día a día vienes quitando esa impureza de nosotros, que día a día vienes enseñándonos qué es lo correcto, Señor, para ser verdaderamente como tú, Señor, sin iniquidad, sin pecados, sin ninguna contaminación, Señor. Muchísimas gracias, de todo corazón te lo digo, mi Señor. Que tú seas bendito por los siglos de los siglos, mi Señor. Porque eres tú, como decía mi hermana Natalia, mi Señor, cuando estamos atribulados, cuando estamos ahí, Señor, en esa debilidad, ¿quién es el que nos ayuda sino tú, mi Señor?
Solo tú nos sacas de allá de ese lodo cenagoso, Señor, y nos paras en tierra firme. Muchísimas gracias, mi Señor. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Muchísimas gracias. Oramos en tu santo nombre. Amén.